Eh, sí, gracias. Es mi Gracias. secretaria, por favor. Sale en español, además. Dijo Silverio Silva. Silenciar y activas tu audio de nuevo, por favor. No sé, está activado. Ahora sí, ahora estoy activada de nuevo en el audio. Entonces, como les comentaba en este segundo taller, que la verdad, varios jardines infantiles y algunos establecimientos educacionales estaban con la inquietud y nos manifestaron de que sus niños, digamos, en la familia estaban complicados con el tema de las clases online, con el tema también, porque la pandemia nos cambió, nos dio vuelta desde marzo del año pasado, que nos cambió la vida totalmente, de clases presenciales a clases online, y también de clases, digamos, de trabajo, de ir a trabajar, de salir de tu casa e ir a trabajar. Ahora nos quedamos también con teletrabajo. Y todo esto, además, hay que, todo en un solo hogar, ¿cierto? Donde todo convive, todo se interrelaciona. El otro día, por ejemplo, teníamos a una de nuestras expositoras del programa Familia Digital, ella teletrabajando, y se notaban que sus niños andaban dando vuelta ahí, así que ella también en algún momento le llamó la atención, así como, niños, por favor, déjenme trabajar. Pero esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo compatibilizar, en definitiva, cómo compatibilizar este tema de el estar en nuestros hogares, que nuestros niños, digamos, no se estresen, que tampoco nosotros nos estresemos como papá, como abuelos, como adultos responsables de nuestros niños? Y cómo detectar también, aquí Francisco me está soplando, no se ve, pero está aquí al ladito mío, y cómo detectar también, digamos, algunas situaciones que requieran, digamos, también de ayuda, ¿ya? Así que, como indicaba Marcos al principio, que ha sido siempre nuestro anfitrión desde principios, desde los principios, agradecerte, Marcos, nuevamente, y a la Iglesia Evangélica Luterana en Chile por compartir su Zoom y así estar más de 45 minutos conectados simultáneamente. Así que agradecerle a la Iglesia Evangélica Luterana en Chile como siempre, ¿ya? Así que eso. Los micrófonos están silenciados para que no se produzca un tema de acople. La presentación también va a ser grabada, ya está siendo grabada para compartirla después a través de nuestra página web de nuestro centro de salud que lleva hace poquitos días inaugurada. Así que también después las personas que no han alcanzado pueden también ingresar después a la página web de nuestro CESPAN para ver esta presentación. Así que vamos a dejar ahora a Francisco, nuestro psicólogo, Francisco Angulo, nuestro psicólogo y psicólogo PASMI, que es el programa Atención a Salud Mental Infantil, así que él se especializa en lo que es tema infantil. Y agradecerle desde ya, Francisco, tu participación, tu tiempo. Así que ahí Francisco va a ir corriendo de a poquito a la cámara para que te veas más, y yo de a poquito me lo voy corriendo para el lado y me voy desapareciendo. Ya esto es televisión en vivo, ya. Así que yo me voy corriendo y dejo a Francisco con usted. Perfecto, hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación. Oriana, que además es mi dupla psicosocial acá del CESPAM, así que estamos trabajando constantemente juntos. Como les mencionaba, mi nombre es Francisco Angulo Barrientos, yo soy psicólogo de la Universidad Austral de Chile. Me incorporé al equipo del CESFAM Quinto Centenario en febrero de este año, a ejercer la labor de psicólogo del programa PASMI, que es una ramita del Chile Crece Contigo. Actualmente estoy ejerciendo como coordinador del programa acá en el CESFAM y también estoy trabajando, digamos, como psicólogo de sector, en este caso en el sector verde del CESFAM, pero por la contingencia igual hemos estado apoyando, digámonos, entre todos los sectores en el fondo de acá del CESFAM, por un tema de demanda y todo lo que en el fondo nos ha traído esta pandemia y un tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿ya? Así que ahora vamos a compartir la presentación para que la puedan ver y ya vamos a comenzar. Mira, eso es esto. Y compartir. Ya, ahora sí. Ya. Tal como lo decía, ¿se ve la presentación? ¿Alguien que Sí, me sí, puede...? se ve. Ya, tal como decía el título digamos, del taller cuando se promocionó,
¿Cómo podemos cuidar a nuestros niños y niñas y adolescentes del estrés durante la pandemia? A ver, primero que todo, como mencionaba muy bien Oriana al principio, las dinámicas, las rutinas a nivel familiar han ido cambiando mucho, prácticamente en un 100% desde que comenzó la pandemia, o sea, a un antes y un después finalmente desde el inicio de la pandemia. Entonces, hay cosas puntuales que uno de repente debió adaptarse nuevamente, entonces vamos a tener que ir abordando desde ese punto de vista ciertas conductas que quizás puedan ir apareciendo y las razones por las cuales también aparecen estas conductas. La idea, lo que traté de hacer el día de hoy es hacerlo más o menos simple, en el fondo para poderlo comprender de una forma fácil para todos y en el fondo asociarlo a nuestra vida cotidiana más que nada, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que podrían afectar la salud mental en NNA? NNA, para que puedan saber ustedes, significa niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Eso significa NNA, ¿ya? Como les mencionaba, asociado a todo lo que tiene que ver con la pandemia de hoy en día. Ahora, bien, muchos de los conceptos que vamos a hablar el día de hoy principalmente están asociados a lo que tiene que ver con niños y adolescentes, pero también lo podemos asociar para nosotros como adultos. Nosotros como adultos, como miembros de la familia, como quizás cuidadores de la familia, también es súper importante irnos dando una mirada y muchos de los signos que aparecen acá para los niños también los podemos ir viendo nosotros mismos. ¿Ya? El primero, obviamente una de las principales causas, y en el fondo la principal causa que nos provocó la pandemia es el encierro. Como mencionaba, vuelvo a repetir, tuvimos que cambiar prácticamente un 100% de nuestras rutinas, nuestras dinámicas diarias, hace un año y medio aproximadamente, donde pasamos quizás de tener una vida muy activa, de ir a clases presenciales todos los días al colegio, de ir a trabajar, de quizás hacer actividad física durante el día, a pasar al teletrabajo, a las clases online, a disminuir la actividad física. Entonces, ese es una de las principales causas en el fondo que después, a largo plazo o a mediano plazo, termina generando dificultades a nivel de la salud mental. Por otro lado, también tenemos el aumento del sedentarismo y la falta de actividad física, asociado a lo que les mencionaba en un principio. Tenemos, por ejemplo, un niño que habitualmente participaba en algún taller extraprogramático en el colegio, en el cual practicaba algún deporte o incluso las mismas clases de educación física se fueron reduciendo y prácticamente hasta desaparecer hoy en día por un tema de norma sanitaria, por un tema de que ya no están los espacios adecuados para poder realizar estas actividades. Y por ende también eso termina afectando tanto a la salud física como a la salud mental. Otra de las causas también tenemos la sobreexposición a las pantallas. Este es un tema que si ya antes de la pandemia veníamos lidiando con un gran aumento de la exposición de las pantallas en los niños y adolescentes, me refiero a pantalla como televisor, celular, tablet, computador, debido a las actividades de ocio, porque tenían que jugar, los niños que de repente en promedio utilizaban 3 o 4 horas al día el celular para ocio, para jugar, por ejemplo. Hoy en día eso prácticamente se ha doblado, pasando un promedio de aproximadamente 7 u 8 horas al día de exposición a las pantallas, como un mal necesario finalmente, porque por un lado tenemos una jornada de clases online que generalmente son durante la mañana, desde las 8 a las 1 de la tarde más o menos en promedio, y a esas horas le sumamos también las actividades de ocio durante el día, porque no porque nos conectemos a clases después estamos dejando de usar el celular, sino que estamos dándole esa doble función, y en menor medida, pero también no menos importante, la comunicación con los demás seres queridos, ya que no los podemos ver de manera presencial por la pandemia y por el distanciamiento que tenemos que tener. Otro punto importante también es la percepción de la preocupación de los adultos por el contexto actual que estamos pasando. Me refiero a la pandemia principalmente y a todo lo que conlleva, todas las dificultades a nivel social que trae consigo esto. Y esto asociado principalmente a los niños un poco más pequeños. Diría que desde la pubertad hacia abajo, debido a que como los niños en principio suelen ser más concretos para comprender los mensajes que nosotros entregamos, ellos, por ejemplo, si ven al papá, si ven a la mamita preocupada por una situación, lo ven con pena, ellos automáticamente van a sentirse angustiados porque ven a la mamá o al papá llorando, lo sienten con pena.
no le van a dar una doble lectura a esa emoción o a ese mensaje que está entregando con el llanto del papá. No así como quizás a veces uno puede llorar de emoción, por ejemplo, por alguna otra situación puntual, y el niño quizás al ser concreto no va a comprender ese mensaje y va solamente a entender de que el papá o la mamá tiene pena. Entonces, en este caso, al ser más concretos, esta preocupación de los adultos hacia los niños se termina traduciendo en angustia, en mayor aumento de ansiedad. Y finalmente tenemos las dificultades familiares asociadas a la pandemia, que también tienen que ver principalmente con lo más psicosocial o algo que muchas veces no podemos manejar nosotros mismos como familia y donde solamente tenemos que adaptarnos, como principalmente, por ejemplo, una familia donde los padres lamentablemente tuvieron que quizás quedarse sin trabajo por todas las dificultades que nos trajo la pandemia. A lo mejor esta familia tuvo alguna dificultad con algún ser querido que perdió la vida quizás en estos tiempos. Entonces son muchas dificultades las que también van apareciendo ahí, más allá, digamos, de lo concreto que hablábamos anteriormente. A veces también, por esta misma situación, quizás ya no se pueden cubrir las mismas necesidades como se podían estar haciendo antes, etcétera. Son muchos factores dentro de este que podrían influir y que terminan también afectando a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, pero también de las personas adultas. Aquí es importante siempre considerar que en el fondo la familia, hasta cierto punto, termina siendo como un todo para ir dando solución o para ir afrontando ciertas dificultades que van apareciendo, más allá de lo que también puede aparecer de manera personal e individual dentro de esta situación. Ahora, ¿qué podemos tener como consecuencia de todas las causas que mencionaba principalmente o anteriormente? Tenemos la aparición o un aumento de episodios ansiosos o de mayor angustia, sintomatología depresiva, que son, digamos, como las principales consecuencias que podrían aparecer o son la base de quizás algún trastorno de salud mental un poco más complejo que podría desarrollarse producto de lo que estábamos mencionando anteriormente. Ahora, antes de pasar a esta lámina, me gustaría abrir un poquito el micrófono para los participantes que están acá y me gustaría escuchar sus opiniones y saber si han logrado darse cuenta o cómo en sus casas, en sus familias o con sus alumnos, si es que hay algunos profesores por aquí, han notado ciertos cambios en las conductas de ellos. Me gustaría escucharlos un poquito, a ver qué diferencia hay entre lo que pasaba antes de la pandemia y lo que estamos viviendo hoy en día. Francisco, si deja de compartir la presentación, ahí podemos tener la panorámica general de las personas que quieran hablar. ¿De dónde? No podemos dejar de compartir arriba. Sí, dice dejar ver. Eso, Ahora sí. eso, ahí sí, eso. Después lo vuelve a presentar. Ya, perfecto. Bueno, las personas que puedan participar tienen que activar su audio haciendo clic en el micrófono del menú del Zoom para que puedan expresar su opinión y escuchar. A mí no me sale la manito, pero Ya está con el micrófono activado. sí, quería hacer el comentario en realidad que me pasa de manera personal porque solamente tengo un niño en la sala cuna, pero de manera presencial, pero me he dado cuenta que también le afecta a él y me afecta a mí y a mis niños y todo, es el tema de las rutinas. Las rutinas han cambiado mucho y el tema del sueño, las rutinas del sueño son demasiado grandes, entonces se quedan de repente dormidos muy tarde, nos quedamos en realidad dormidos muy tarde, producto también de que nos desconectamos muy tarde de las pantallas, por ende conciliamos como tardíamente el sueño y mal,
y cuesta levantarse, los niños despiertan somnolientos, no tienen ganas de levantarse y de ir, los que están haciendo clases presenciales, y los que están también en clases online, lo veo en mi hijo, por ejemplo, también están con sueño. Entonces, creo que también eso, la falta de regulación en términos de rutina, creo que ha afectado bastante a las familias, lo veo en colegas también, en los hijos de las colegas, y la verdad es que eso es un punto bastante grande, y en la misma alimentación, de repente por estar todo el día en la casa, uno tiene mayor acceso al refrigerador y pasa comiendo, y comiendo no siempre cosas saludables, entonces es como un cúmulo de cosas producto de la falta de hábitos de rutina. Muchas gracias, señora María Soledad, Sí. por su participación. ¿Hay alguien más que quiera entregar su opinión o que nos quiera contar su experiencia sobre lo que le ha tocado ver o vivir durante este último tiempo? Hola, bombero. Yo por acá, con Viviana. ¿Me escucha? Es que tengo a mi hijo en la otra pantalla, entonces por eso estoy complicada. Así se escucha, señora Viviana. Ya. Bueno, yo veo con toda esta cosa de la pandemia ha sido totalmente complicado porque, como digo, estamos cada uno con una pantalla en la cabeza, dijera, porque hay mucha ansiedad en el hogar, trastornos de sueño. Mi hijo que va a cumplir 4 años, va a cumplir 5 años, él ha tenido ataques ansiosos, se ha roto la boquita por dentro, exceso de peso, ahora está con crisis asmática porque yo pensé que iba a ser mejor que vuelva presencial, estuvo yendo a clases presenciales y acabó con un cuadro de crisis asmática. Entonces yo creo que ese es el temor que tienen todas las familias en realidad del retorno. Pero yo mentalizadamente yo pensé que sí se iba a enfermar porque estuvo todo un año en una burbuja. Entonces, y yo trabajo mediodía presencial y mediodía remoto, entonces chocamos en las tardes con las clases de él. Cuando yo iba, él estaba presencial, yo tenía mi tarde libre para la colección del solo jardín. Ahora estoy con varias pantallas, entonces como pasa mucho, muy poco sueño, duermo muy poco en realidad. Eso pasa porque apago la pantalla, pero creo que la pantalla queda pegada en los ojos y no reconcilio el sueño y está ahí con lo que te quedó pendiente, con lo que te viene mañana, entonces ha sido un poco complicado, bastante. Es mi apreciación personal como mamá y como funcionaria. Eso sería. Muchas gracias, señora Viviana. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Para que podamos continuar. Perfecto, vamos a continuar entonces, vamos a volver a compartir la presentación en el lugar donde quedamos. Ahora sí. Entonces, como les mencionaba, ¿cómo podemos detectar estos signos que les mencionaba anteriormente? Digamos, esto lo traslado más que nada a conductas relacionadas en la vida cotidiana. Recién las personas que nos contaron su experiencia ya nos contaban acerca de ciertos cambios de conducta o ciertas consecuencias que ellos han notado en su hogar, digamos, con este nuevo ritmo de vida, con estas nuevas dinámicas que hoy en día prácticamente nos van cambiando a veces del día a día por diferentes situaciones, ¿no? Todas las semanas quizás estamos con las directivas si vamos a entrar a cuarentena o no, si está el sistema de salud operativo, etcétera. Hay un montón de situaciones que a veces vamos funcionando en base a ello y que por ende nos van cambiando, digamos, nuestras rutinas día a día. Entonces, efectivamente tiene mucha razón y es una de las principales consecuencias igual del fenómeno pandemia o de la situación en la que estamos actualmente viviendo. Ahora,
Hablando netamente sobre lo conductual y sobre lo que les quiero comentar ahora, es súper importante tener en cuenta que nosotros como padres, o ustedes como familia, o como cuidadores de niños, niñas y adolescentes, son los que principalmente conocen a sus hijos o a los niños. Entonces son los que principalmente saben qué costumbres o qué conductas suelen tener, y son los primeros que van a notar cambios en estas conductas sobre lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, o lo que está funcionando de una manera quizás inadecuada, o a lo que no estaban acostumbrados a verlo en ciertas situaciones. Entonces, cuando ya existe un cierto cambio en estas conductas o comportamientos, ya es el momento en el que tenemos que poner atención, para quizás actuar antes de que se pueda desarrollar algún episodio o algún trastorno de salud mental que sea un poco más complejo de abordar. Ahora vamos a hablar, como les mencionaba, sobre cómo podemos detectarlo o cuáles son los signos principales dentro de los trastornos ansiosos o de sintomatología depresiva que les mencionaba anteriormente. El primero de ellos es el sentir el temor al alejamiento de los padres o cuidadores. Principalmente esto se encuentra asociado cuando se traslada la preocupación de las personas adultas hacia los niños, cuando estamos sometidos quizás a demasiada información, o cuando estamos como muy arraigados con este tema de la preocupación que nos genera la pandemia. Traducimos también esta angustia, trasladamos esta angustia a los niños, y por ende van a sentir un mayor temor, y van a querer estar siempre cerca de la figura que les otorga seguridad. Entonces, en ese sentido, hablamos de este temor al alejamiento de los padres o cuidadores. Por otro lado, tenemos una excesiva preocupación por lo que sucede a su alrededor o lo que podría pasar. Un síntoma principal sobre lo que tienen los trastornos ansiosos principalmente. El querer mantener un control de todo, incluso de cosas que no podemos controlar, y también asociado a lo que les mencionaba recién, a querer darle solución a una situación que quizás muchas veces no podemos controlar. Nosotros no podemos decidir cuándo se va a empezar o cuándo va a terminar la pandemia o la cuarentena. Entonces, también se genera este tipo de conductas o verbalizaciones muchas veces en los niños y adolescentes. Y como les digo, no solamente el mensaje o este tipo de información va asociada en los niños y adolescentes, sino que también asociadas para nosotros como personas adultas. En el fondo también para orientarlos y muchas veces para despertar, por decir así, el momento en el que podamos poner atención a lo que nosotros mismos estamos sintiendo como adultos. Tener una mayor irritabilidad. Eso igual es un símbolo o un signo principal de toda esta situación. Niños o niñas, incluso adolescentes, a los que no estábamos habituados, que se frustren fácilmente por situaciones que antes no lo hacían. Por ejemplo, no les resultó un ejercicio del colegio, no se quieren conectar a clase, el umbral de tolerancia a la frustración baja mucho, se reduce mucho, y es muy notorio eso. Como dicen, existe una mayor irritabilidad, mayores sentimientos de tristeza. Quizás esto podría asociarse un poco más a niños un poco más grandes, ya pasándose a la adolescencia, aislamiento social, el estar todo el día sumidos en una cierta burbuja dentro del hogar, considerando muchas veces las limitaciones que podemos tener en el hogar por temas de espacio y cosas así. También se asocia a eso, los sentimientos de tristeza. Tenemos también la desregulación en los hábitos de sueño y alimentación, lo que mencionaba también una de las personas que entregó su opinión hace un ratito. Cuando existe una desregulación en el sueño, quizás de un par de semanitas, en el cual estamos acostumbrados a quedarnos dormidos a las 10 de la noche, por poner un ejemplo, y nos vamos a acostar y estamos hasta las 2 o 3 de la mañana sin poder dormir, o nos acostamos a las 10 de la noche y estamos nos dormimos a esa hora y estamos despertando y nos dormimos de nuevo, ya tenemos ahí un trastorno del sueño y una desregulación en el hábito del sueño. Por otra parte, también en la alimentación, lo que mencionaban también por ahí, el hecho de que muchas veces solemos alimentarnos no de una manera tan adecuada, o a veces cuando noten que sus hijos están comiendo más de lo habitual, de lo que estaban acostumbrados a comer, o menos de lo habitual, o lisa y llanamente
no tienen apetito diariamente, también es un signo de que quizás podría estar desarrollándose alguna patología de salud mental. También tenemos los síntomas somáticos. Los síntomas somáticos tienen que ver principalmente con dolores físicos, como dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores corporales en generales, que no están asociados a una patología física, o sea, que no existe una enfermedad de por medio. Y esto se da principalmente en aquellas personas que suelen ser un poco más introvertidas, en personas que no suelen ser tan expresivas emocionalmente y van acumulando muchas cosas, no se expresan, no dicen lo que sienten, y el cuerpo siempre busca una vía de escape para poder botar la tensión que va acumulando, y lo hace a través de esta forma, a través de los síntomas somáticos que les mencionaba, que habitualmente son los dolores de guatita, los dolores de cabeza, dolores de espalda, etc. Igual, en este punto es súper importante poner atención en aquello, porque cuando aparecen estos dolores, es necesario siempre igual consultar a un especialista. Obviamente por un tema de descarte y de verdad no descartar que exista alguna enfermedad de verdad física y que sea algo netamente psicológico. Finalmente tenemos el dejar de hacer cosas que antes disfrutaban. Si estamos acostumbrados a tener un niño que tenía mucha energía, que le gustaba mucho participar en actividades a nivel familiar o incluso con sus propias cosas, con sus juguetes, y de a poco comenzó a disminuir estas ganas que solía tener siempre, ya no quería hacer otras cosas, tiene menos energía, que también esa disminución de energía se da en los adolescentes, también es un signo importante de que podría estar desarrollándose alguna patología de salud mental. Por eso les mencionaba anteriormente, son signos básicos o signos que nosotros podemos ir detectando en la vida cotidiana en los niños, e incluso en nosotros mismos. Y finalmente, comportamientos autodestructivos. Lo mencionó hace un rato igual una mamita por ahí, que uno de sus niñitos había comenzado a morder la parte interior de sus labios, asociado también a la baja tolerancia a la frustración, que también se genera la mayor irritabilidad. De repente hay algo que no resulta, se comienzan a tirar el pelo, comienzan a golpearse. En los adolescentes generalmente aparece esto de querer cortarse los brazos o ciertas extremidades. Obviamente esos son símbolos donde uno tiene que consultar inmediatamente. No podemos nunca tratar de minimizar situaciones como esta porque, como les digo, muchas veces es preferible pasar por exagerado ante ciertas situaciones que después lamentar otra situación que sea más grave. Entonces, cuando aparezcan símbolos como estos, sobre todo el último que les acabo de mencionar, es súper importante poder consultar a un especialista y no quedarse, digamos, con esa situación que a veces uno como adulto o como padre tampoco tiene las herramientas necesarias para poder afrontar estas situaciones. Como padre, en el día a día se va aprendiendo siempre algo nuevo. Entonces, nadie nace con el librito bajo el brazo de cómo ser padre, cómo ser mamá, perfecto. Entonces uno a veces le toca enfrentarse a estas situaciones y no tiene por qué saber cómo abordarlas, y ahí siempre es necesario también solicitar la ayuda profesional que corresponde. Ahora, ¿cómo podemos proteger a los niños, niñas y adolescentes de las situaciones que yo les planteaba anteriormente? Por una parte, tenemos un contexto en el cual estamos sometidos principalmente a un cambio de rutina debido a la pandemia, el temor quizás a contagiarse, el quizás haber sufrido que algún familiar haya tenido COVID en este último tiempo, las clases online, el teletrabajo, quizás el hacinamiento en el hogar. Son muchos factores que podrían terminar afectando a la salud mental, pero ¿cómo podemos protegerlos? ¿O cómo podemos cambiar ciertas rutinas y ciertas dinámicas a nivel familiar, como les mencionaba anteriormente, que terminen aportando a un mejor bienestar de salud mental, tanto para niños y como para los miembros de la familia en general? Un aspecto súper importante que yo siempre, esto es una opinión súper personal, en lo que suelo hacer hincapié es en la comunicación. Siento que para darle una mayor solución a los problemas o a las dificultades que uno se puede enfrentar, sobre todo a nivel grupal, existiendo una buena comunicación o teniendo un régimen de comunicación fortalecido,
uno tiene más posibilidades de salir airoso de las dificultades que se nos van poniendo en el camino, tanto a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel individual, etc. Entonces, para mí es súper importante la comunicación, termina siendo como la base de todo. Y dentro de este aspecto, desde lo comunicativo, podemos ir integrando ciertas dinámicas a nivel familiar que favorezcan a lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, destinar espacios y actividades en los que puedan expresar, en los que todos los miembros de la familia puedan expresar lo que sienten, sobre todo los niños, y sobre todo, como hablábamos de antes, sobre ciertas personas que suelen ser un poco más introvertidas. Quizás una vez, por decir algo, cada 15 días o cada un mes, quizás dejar de lado un poco esa burbuja que solemos tener todos, donde cada uno está ocupando su espacio y su lugar, y sentarse a conversar, conversar acerca de lo que nos está generando todo esto, qué sentimientos tenemos, si nos da pena, nos da rabia, qué preocupación tenemos. Siempre estar pendiente de lo que está sintiendo el otro. Eso es súper importante. Y es algo también a lo que me gustaría recalcar harto. O sea, a mí como profesional a mí me ha tocado pasar en varias realidades. Por ejemplo, yo trabajé en un colegio anteriormente. Estuve 2 años trabajando en un colegio. Y después con la experiencia que estaba viviendo acá, ha pasado mucho y me he dado cuenta que nosotros como adultos muchas veces solemos invalidar o solemos minimizar las emociones o las situaciones que le generan quizás cierto desborde emocional a los niños o a nuestros hijos en general. Quizás efectivamente para nosotros como adultos podría ser algo que no tiene mucho sentido, quizás algo que a lo mejor es insignificante, pero para ellos, si ellos en primer lugar tienen la confianza de contarnos algo que les generó, y en segundo lugar es algo que a lo mejor les afectó, es significativo para ellos. Entonces, por eso mismo, nosotros como adultos nunca debemos minimizar ni dejar de lado sensaciones o emociones que sienten los niños, porque es parte de validarlo por un lado, y por otra parte también ayuda a que ellos vayan teniendo una mayor seguridad en sí mismos, se fortalece la comunicación, como mencionaba anteriormente, la relación de confianza entre padres e hijos, etc. Y también por un tema de desarrollo personal. Es súper importante que uno se sienta validado al interior del grupo donde uno está participando, incluso la familia termina siendo un grupo. Entonces, es súper importante eso. Y el disponer a nivel familiar de estos espacios para poder expresar lo que se siente, termina siendo algo muy positivo para todos. Por otro lado, favorecer instancias de comunicación con las personas que son significativas para ellos. Los abuelos, los primos, los tíos, etc. A ver, aquí hablamos un poco del mal necesario que yo les mencionaba en un principio con el tema del celular o de los computadores. Si bien también aquí vamos a tener que exponernos a estas pantallas, finalmente termina siendo una especie de medio de expresión más. O sea, muchas veces hay niños o personas en general que han estado prácticamente un año sin ver a sus seres queridos, sin ver amigos, a los abuelos. Entonces es súper importante que nosotros como adultos a los niños o a los adolescentes le podamos otorgar los espacios necesarios o quizás si tenemos la disposición de poder hacerlo, de poder hacer una videollamada con los abuelos. Los abuelos muchas veces son personas muy significativas para los niños. Entonces, así también como los niños para los abuelos. Entonces, en ese caso, es súper importante, en la medida de las posibilidades, siempre poder otorgar esos espacios. Al comunicarse con ellos, con los niños, nosotros como adultos, mantener siempre un discurso optimista y positivo de lo que se está viviendo actualmente. Es difícil muchas veces como para nosotros como adultos poder mantener la calma cuando de verdad nosotros no lo estamos pasando bien. Pero siempre, sobre todo con los niños más pequeños, como hablábamos hace un rato de que son más concretos, entregarles la seguridad necesaria, que ellos se sientan seguros y cobijados por nosotros como adultos en situaciones difíciles. Y mantener ese discurso optimista siempre y de que las cosas que estamos pasando actualmente se van a solucionar. Si el niño muestra preocupación,
tratar de inculcarles que mantengan la calma, irles mencionando que sí, hijo, ahora estamos quizás pasando por una situación difícil, pero esto lo vamos a solucionar, tenemos que seguir quizás ciertas normas para que podamos salir adelante, pero siempre pensando desde ese punto de vista positivo. Es como también a veces pienso en cuando hay padres que se suelen pelear, por ejemplo, y uno como una discusión de matrimonio, de pareja, muchas veces uno trata de aislarse de los niños y mantener esta discusión como lejana de ellos para que no se note esto. Entonces, en el fondo, es algo parecido. Tratar de situaciones como la parte económica o la parte de preocupación, conversar entre adultos y mostrar esta parte positiva de esta situación hacia los niños. Explicar también lo que sucede en un lenguaje simple y adecuado para la edad, algo relacionado con lo que hablábamos recién. No es necesaria una sobreexposición a la información, a las noticias para los adolescentes y para los niños de lo que está pasando actualmente, sino que qué mejor explicación que la que puedan entregar los padres o las personas significativas sobre lo que está pasando para otorgarles también una mayor seguridad y tranquilidad. Eso también es súper importante. Muchas veces la sobreexposición no tiene mucho sentido, sino que es quedarse y otorgar la tranquilidad con lo que uno como adulto les dice. Continuando, ¿cómo podemos proteger a los niños de esta situación? Vamos a hablar igual sobre las rutinas, lo que también nos mencionaban por ahí hace un rato, con el cambio o con la aparición de la pandemia, se han ido modificando mucho las rutinas al interior del hogar. Pasamos quizás de una rutina demasiado activa, con lo que mencionaba antes, el asistir a clases, el ir a trabajar, a estar quizás todo el día todo el día en la casa. Entonces, al estar en esas mismas condiciones, también es súper importante poder ser un poco más estructurados en las rutinas, sobre todo que tienen que ver con situaciones que a lo mejor nos podrían generar estrés, como por ejemplo la asistencia a las clases online, o ser organizados, por ejemplo, en la alimentación. O sea, tener definido bien claro, más o menos, un horario establecido para la alimentación, para conectarse a clases, después el horario que siempre se da en las tardes para estudiar, 1 o 2 horitas para estudiar o para hacer las tareas pendientes, y horas de ocio y de distracción. Más o menos tenerlo estructurado siempre, y las horas de descanso también, de una forma, de manera de que no se produzca una desorganización en todo esto. Muchas veces, por la sobreexigencia que muchas veces existe hoy en día con las clases online, se vuelve un tanto caótico para los niños el poder organizarse. Entonces, en ese sentido, uno como adulto también tiene que ser capaz de poder guiarlos de una manera que sea todo más estructurado y más guiado. Y eso tiene que ver también con la aplicación de normas claras. Por ejemplo, si están los padres en el hogar, generalmente siempre hay una figura que es un poco más de autoridad por sobre la otra. En ese sentido también siempre llegar a acuerdos con eso. Ojalá mantener siempre en la aplicación de una norma cierta línea y no que una persona diga una cosa y que la otra persona después desautorice lo que la primera persona dijo. Finalmente termina habiendo una ambivalencia ahí y también termina siendo como más caótico para los niños esa situación. Incentivar la actividad física, a veces por limitación de espacio y diversas situaciones que podemos tener en la casa, muchas veces no se puede hacer. Existen a veces ciertos tutoriales que podemos buscar en YouTube que ayudan a realizar ciertas actividades físicas en el hogar con elementos que podemos tener dentro de la misma casa. ¿Ya? Igual es necesario, dentro de las limitaciones que podamos tener en nuestras casas, poder hacer cierto grado de actividad física, o incluso muchas veces tratar de despojarse un poco del aparato electrónico durante el día y realizar actividades que fomenten la creatividad, actividades relacionadas con el juego, juego, digamos, más concreto, no algo más, digamos, ficticio como es un aparato electrónico, ¿ya? Que permite ir desarrollando otras habilidades en los niños y también se dan cuenta que termina siendo muy favorable y ayuda a reducir también ciertos grados de ansiedad que estaban presentes por la situación que estamos pasando. Potenciar la empatía y la solidaridad. Aquí no se trata, por ejemplo, de quizás exponer un caso y decirle, mira, a esta persona pasó esto, tú tienes que ponerte en su lugar, no, sino que el hecho de que ellos comprendan ciertas normas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento social,
inculcarles eso, finalmente que el utilizar o seguir estas normas ya está ayudando a proteger a otras personas, está ayudando a protegernos a nosotros mismos. Desde ese punto de vista ya estamos trabajando con la empatía y la solidaridad. Supervisar los horarios de sueño y alimentación. Lo que les mencionaba anteriormente, es súper importante el poder tener una estructura de la dinámica diaria, tanto con la alimentación como con el sueño, para poder otorgar un descanso que sea favorable y poder funcionar de una buena manera durante el otro día. Y aquí también quiero hacer un punto aparte con lo que tiene que ver con el uso de los aparatos electrónicos, que también lo tocamos en algún momento atrás. Ojalá siempre, y esto es un mensaje que va tanto para los adultos como para los niños, ojalá siempre nosotros dejemos de usar el teléfono, la tele, la tablet, el computador, ojalá 2 horas antes de que nos vayamos a dormir. ¿Por qué? Por lo mismo que decían hace un rato, el uso, los colores que tienen las pantallas generan una mayor activación cerebral. Entonces, lo que termina sucediendo es que nos vamos a acostar con el cerebro muy activo, nos cuesta mucho conciliar el sueño, y en los niños va generando efectos a largo plazo, a mediano y largo plazo, en otras conductas que se pueden ir detectando, como por ejemplo la frustración, la agresividad, la mayor ansiedad, etc. Por eso es súper importante tener súper controlado esto, sobre todo para los niños, los aparatos electrónicos y el uso, y cuándo uno deja de usarlo. En promedio, los niños deberían usar un aparato electrónico no más de 2 horas al día, una pantalla. Pero hoy en día, como sabemos, por las clases y todo eso, no podemos, o es inevitable quizás que tengan que estar expuestos a mayor tiempo, pero en promedio eso es lo que se debiese hacer, no más de 2 horas al día. Otorgar tiempos de calidad que permitan diversión, distracción y comunicación. Lo que hablamos anteriormente, el darse el espacio a nivel familiar donde se realicen otras actividades, donde se puedan conversar sobre ciertos temas, escuchar las preocupaciones de los hijos y de las demás personas. Y también aquí quiero entrar a algo que igual podría ser súper significativo, que es en el fondo romper la rutina. Si ya tenemos quizás la rutina de lunes a viernes en la cual tenemos que estar a cierto horario conectados para las clases, tenemos que tener cierto horario para estar alimentándonos o para descansar o para hacer las tareas, a veces igual uno como adulto tratar de tomar el timón del barco, como se dice, y un día hacer otra actividad que rompa la rutina que estamos teniendo quizás de lunes a viernes. Y los fines de semana con mayor razón, tratar de generar mayores actividades a nivel familiar los fines de semana, de manera de que esta rutina que parece un poco monótona no sea tan monótona, sino que de repente vayan apareciendo ciertas actividades durante la semana, durante el día, que nos permitan despojarnos un poco de esta monotonía que vamos teniendo. Lo que debemos evitar para la aparición de todo lo que les mencioné en un principio. Transmitir la angustia y la preocupación de los adultos a los niños y adolescentes. Lo que hemos hablado durante todo este rato, el tratar de explicar lo que está sucediendo de manera simple, en un lenguaje claro para los niños, y por otra parte, nosotros como adultos mantener la calma y evitar traspasar esta preocupación o evitar tocar ciertos temas que generan preocupación a los adultos frente a los niños, para que no se genere la angustia, no se genere la ansiedad o esta preocupación que les mencionaba hace un rato podría estar apareciendo. Por otra parte, tenemos que evitar sobreexponer a los niños, niñas y adolescentes a la información y a las noticias. Lo mismo que les mencionaba antes, no es necesario estar todos los días revisando una misma noticia, porque ya conocemos la realidad, ya existe esta realidad, entonces informarse lo justo y necesario. Y este mensaje también va para nosotros como adultos. Muchas veces, por costumbre, uno suele prender la tele y lo deja en un canal de noticias. A veces no es necesario estar expuesto a eso para nosotros mismos como adultos, para sentirnos más calmados y para despejarnos un poco de toda esta situación que estamos pasando. Debemos evitar no tener cambios de rutina. También va a lo que les mencionaba anteriormente. Quizás tener ciertas actividades durante la semana que nos rompan la rutina que estamos acostumbrados a hacer todos los días, que rompa la monotonía. Eso es súper importante. Ayuda también además a ir fortaleciendo las relaciones a nivel familiar.
En la educación, un ámbito que yo creo que también genera bastante preocupación el día de hoy, considerando el cambio de rutinas y de actividades que se están realizando, de pasar desde la clase presencial a lo online o a lo híbrido, principalmente establecer rutinas claras con tiempos determinados para cumplir con las actividades escolares y académicas. Esto quiere decir, igual a lo que les mencionaba anteriormente, tener un horario claro para que se asista a la clase, si es que es una clase online, o para realizar las guías o las tareas pendientes que haya que hacer. Tener siempre los horarios claros para cumplir con esto. Eso ayuda, como les mencionaba, a ser más ordenado, a ser más organizado, a evitar el caos, principalmente durante el día. Priorizar espacios de tranquilidad para poder realizar las tareas que les mencionaba. Muchas veces por una limitación de espacio o por la cantidad de personas que hay en el lugar, quizá el lugar más indicado para poder hacer estas actividades es el dormitorio de los niños. Pero no es lo más recomendable, porque finalmente el dormitorio termina siendo un lugar de descanso. Y también para los adultos cuando tenemos que hacer teletrabajo. El dormitorio no es un lugar ideal para poder realizar estas actividades, porque como les menciono, es el lugar de descanso, es el lugar donde uno tiene ese espacio para distraerse. Lo ideal sería habilitar una esquinita, un espacio en la casa, donde uno pueda tener sus cositas para poder trabajar desde ahí, para que los niños se puedan conectar en ese espacio. Como les digo, dentro de las posibilidades, porque muchas veces por un tema de que a lo mejor hay más personas en la casa o hay más niños pequeños, el lugar más tranquilo para hacerlo es el dormitorio. Y claro, se entiende y efectivamente puede ser así, pero como les menciono, no es lo más recomendable. Ahora, este último punto igual es súper importante lo que les quiero mencionar. Importante tener en cuenta, por lo que estamos viviendo actualmente, la prioridad siempre tiene que ser la salud y la salud mental. Tenemos que evitar la sobreexigencia con las tareas académicas y ya que podría provocar cuadros como los descritos anteriormente. A ver, durante el último tiempo acá en el CESFAM han aparecido muchos casos en los cuales muchos papitos o muchas mamitas llegan preocupadas porque me dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi hijo durante el último tiempo no se está queriendo conectar a clase, no está queriendo hacer las tareas, etc. A ver, llevamos prácticamente 1 año y medio bajo esta modalidad. Entonces, es súper complejo de repente el poder mantener siempre un mismo ritmo o siempre las mismas ganas de poder conectarse. Quizá en un principio para los niños era novedoso esta situación, pero termina también siendo después bastante desgastante. Sumando además la cantidad de actividades que muchas veces desde los colegios envían a la casa. Entonces, en ese sentido, les pido más que nada tener una mayor empatía con los niños, con los hijos, cuando a veces se sientan así y de verdad no tengan ganas de conectarse o de asistir a una clase. Les pongo como un ejemplo súper cotidiano. A nosotros, imagínense, a nosotros mismos como adultos, nos cuesta de repente estar poniendo la atención a una actividad que pueda estar durando, no sé, 4 horas, por ejemplo, que es lo que duran las clases en la mañana, quizás con intermedios, pero aún así 4 horas en una actividad quizás que no nos gusta o que la tenemos que hacer más por deber que por gusto. Imagínense que para los niños es más complejo todavía. Y si le sumamos a eso, que a los niños les gusta estar en movimiento y que a lo mejor están conectados con una pantalla de un celular que es súper pequeña, genera más desgaste todavía. Entonces, por eso les menciono, en ese sentido, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser comprensivos y escuchar a nuestros hijos cuando nos manifiesten esto. A ver, muchas veces el tema de la clase, como les mencionaba anteriormente, termina siendo, o del teletrabajo, termina siendo como un ejemplo de casa, como lavar la loza. Lo hacemos por deber, o sea, muchas veces hay personas que no les gusta lavar la loza, entonces muchas veces tenemos la loza acumulada ahí, no la queremos hacer, pero tenemos que hacerlo porque si no se nos termina acumulando. Con las clases o con el teletrabajo termina siendo algo parecido. No queremos hacerlo, o los niños no quieren hacerlo, pero también hay que hacerlo porque es el deber. Y con eso también estamos trabajando con estos papás que les mencionaba anteriormente. Estamos tratando de abordar 2 situaciones en este sentido. Por un lado, protegiendo la salud mental de los niños, dándole el espacio quizás para que ellos no
puedan descansar un poco de todo este contexto, y por otro lado también fomentando la responsabilidad. ¿Y cómo lo hacemos eso? Voy a hacer un pequeño diálogo que generalmente suelo utilizar para estas situaciones, donde, por ejemplo, es un niño que se despierta un día X en el cual me dice, papá, hoy día no me quiero conectar a clase, o mamá, no me quiero conectar, no quiero, no tengo ganas, cualquier razón. Cuando no es algo habitual, porque ya igual hay que poner ojo cuando ya esto se vuelve habitual y los niños terminan tomando como la mano esta situación y se aprovechan, ¿ya? No es tampoco tan así, sino que cada cierto tiempo darle ese espacio para que ellos puedan expresarse así, y finalmente fomentar la responsabilidad mencionándoles que, perfecto, el día de hoy tú no te conectes a clase, aprovecha de descansar, aprovecha de hacer otras cosas, pero tienes que ponerte al día con lo que quedó pendiente el día de hoy porque no estuviste en clase, conseguirte la materia o ponerte al día con las diversas actividades, pero darle ese espacio en el fondo, por un lado para que descansen, como les decía, para protegerlos un poco, y por otro lado también para fomentar la responsabilidad y el saber que también existe un deber que se debe cumplir. En el fondo, el ser consciente de que cada acto tiene una consecuencia, ¿ya? Como les digo, no es malo, ni tampoco es, digamos, complejo el poder experimentar esta situación cada cierto tiempo, no que sea todas las semanas, por ejemplo, no digo que sea de esa forma, pero sí cada cierto tiempo dar ese espacio para hacerlo, porque ellos todavía están en la posibilidad de poder hacerlo, y hay que protegerlos también. Como les digo, no podemos exigirle a un niño o a un adolescente que se saque buenas notas, que rinda, que haga las actividades, si emocionalmente no está bien, ¿ya? Y ahí también es súper importante y tener el ojo de nosotros como adultos, como padres, considerando los signos que yo les mencioné anteriormente. Por eso les menciono, el tener empatía, el entender que estamos bajo 1 año y medio en esta situación, donde no para todas las personas se hace fácil. No todos tenemos la misma capacidad de adaptarnos a estos cambios de rutina. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Somos todos diferentes. Entonces, en ese sentido, el poder otorgar esa posibilidad de que decidan hasta cierto punto, y también cuidar la salud mental, que eso es lo más importante. Y como les menciono, esto va también para nosotros como adultos. Es súper importante ir teniendo precauciones con nosotros mismos en ese sentido. Finalmente, para ir concluyendo y tener en cuenta todo lo que le hemos estado mencionando, y esto también es un mensaje más para los adultos: separar los espacios dentro del hogar, en la medida de las posibilidades. El espacio de trabajo, el espacio de colegio, el espacio del ocio, las actividades de la casa. El tener cierta estructura también en la rutina termina siendo más favorable para no sentirse desorganizado ni tener esa sensación de no sé por dónde empezar. Tener una organización y comunicación a nivel familiar, con las actividades que sean de ocio, actividades entretenidas, espacios de conversación, de reflexión, etc. Súper importante el poder ser organizado y desarrollar eso al interior de la familia. Como adultos, el poder autoevaluarnos. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres, como adultos? ¿Me siento bien hoy día? ¿Anímicamente cómo estoy? Siempre irse autoevaluando. No es malo mencionar con la pareja, hablar con la otra persona cómo uno se siente. Si uno se siente superado por cierta situación. No todos tenemos los mismos recursos ni las mismas herramientas personales para poder afrontar ciertas situaciones. O a veces las tuvimos en algún momento ante una misma situación que después más adelante no la podemos tener y no sabemos cómo afrontarla. Entonces, en ese sentido, es súper importante el poder autoevaluarnos, el poder hacernos una automirada y no tener miedo, y romper el mito de decir el que va al psicólogo es alguien que está loco. No es así. El que va al psicólogo principalmente es una persona que se da cuenta de que está pasando por alguna dificultad y quiere afrontarla, quiere aprender a afrontarla, o quiere que la guíen y buscar una solución a eso. Quedémonos con eso, con ese concepto. Y como les digo, uno no nace con el librito bajo el brazo para ser padre o para afrontar cierta situación. Uno todos los días se va afrontando situaciones diferentes. Entonces, tampoco se va a decir que uno es mal padre o mala mamá porque quizás no sabe afrontar algo.
sino que es peor quedarse ahí, dentro de ese círculo, y encerrarse en eso, que solicitar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional, como les mencionaba, tanto en caso de que vean ciertos signos de los que mencioné anteriormente con sus hijos, como también para uno mismo. Ha sido un año y medio súper difícil para todos. No hemos tenido que enfrentar a diferentes cosas, desde el punto de vista de quienes debiesen tomar las mejores decisiones para, por una parte, proteger a la población desde el ámbito sanitario y desde el ámbito social. Tampoco hemos tenido quizás las respuestas esperadas, entonces eso nos termina afectando finalmente a todos emocionalmente, tanto los niños como los adultos. Entonces, cuando uno se vea sometido, se vea afectado por esta situación, no tenga miedo en consultar, acérquese a un profesional, asesórese. Es súper importante tener presente eso. Igual, en caso de que sea necesario, se pueden acercar a CalCESFAM para solicitar la atención con el profesional que corresponda. Pero es súper importante eso, el tener presente que tenemos que consultar. Y como les mencionaba, siempre un diálogo positivo, a pesar de que las cosas pueden estar funcionando de una mala manera, tener siempre un optimismo, pensar positivamente en que las cosas se van a solucionar, que para todo o para la gran mayoría de las cosas puede haber una salida y una solución. Eso siempre es súper importante. Bueno, y con esto terminamos la presentación. Espero que haya sido clara, que hayan quedado un poco más claras algunas cosas, o sobre todo con los signos que podemos ir identificando en la vida cotidiana dentro del hogar. Y nuevamente les agradezco la atención y la participación del día de hoy. Y muchas gracias. Dejo abierta también Ya. Ya, perfecto. Vamos a ir a responder las preguntas entonces. Aquí Oriana va a ayudar a... No sé si... Aquí al chat. Pero aquí hay varias preguntas sobre nuestras clases. Ahí puedes ir... Ya, vamos a ir revisando las preguntas que nos llegaron aquí al chat. No se escucha. A ver... Aquí si algunas personas se van presentando, vamos a ver... Oh, no se escucha. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Sí, mientras Francisco va leyendo, digamos, porque varios hay jardines infantiles que hacían su asistencia, digamos, ahí, que estaban presentes en este taller online. Saben que yo estaba escuchando aquí atentamente, me corrí un poquito, de hecho después me paré y me quedé atrás ahí escuchando atentamente a Francisco. Y la verdad me hace mucho sentido, me hace reflexionar, porque uno, claro, profesional acá, llega a la casa y uno sigue como con el, digamos, switch revolucionada, sigo con el celular, claro, entonces, claro, muchas veces cuando Francisco dice importante la autorreflexión, el mirarse uno mismo, porque uno como que sigue nomás, sigue, porque hay muchas exigencias, tanto a nivel, digamos, en el trabajo, y de repente, claro, quién es mi pareja, mi compañero de vida, de repente me habla y yo estoy tan conectada con el celular que no me dice, pero si yo te lo dije. Y yo quedo así, ¿en qué minuto me dijiste eso? Entonces, la verdad, me estaba dando ahí contra la pared ahí atrás, mientras Francisco hablaba, y no es chiste porque uno empieza como chuta. Aquí, ahí estoy fallando, pues aquí la verdad también yo no estoy bien, pues entonces darse cuenta de esos errores que uno comete 2 horas antes de irme a acostar, ¿de dónde? Que estoy sin celular, pues también otro error ahí, una pantalla siempre conectada o mandando información o qué será lo que está pasando. Entonces, como digo, como dice Francisco, la autorreflexión, la automirada, el tener presente qué es lo que siente el otro.
Y decirle también, como dice Francisco, o sea, hoy me siento, o ayer, ¿sabes qué? Me sentí sobrepasada, me sentí mal, no, hoy no me siento bien. Tener esos espacios de conversación en nuestras casas, también importante. Así que la verdad yo lo tomo también a nivel, digamos, personal, que voy a tener que mejorar varias cosas, pues siendo bien honesta también, hay que ir mejorando y eso obviamente nuestra vida familiar también se va fortaleciendo, que esa es la idea y que nuestros hijos, yo tengo una hija de 15 años, plena adolescencia, así que clases online, tiene casi todo el día y sigue después con las tareas. Y claro, estamos un poco más alejadas también, pues sí, toda esta pandemia nos ha afectado, así que, pero qué importante el tomar conciencia y decir, oye, aquí hay que parar y decir, ya, aquí esta cuestión vamos a hacer unas leves reorganizaciones y contarte a ti cómo me siento, contarte a ti lo que me pasa y que tú también conmigo hagas lo mismo para ir mejorando nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares, eh, para sentirnos mejor. No sé si, Francisco, habían... Tenemos una hermanito levantada de Karen y en ¿ya? el chat, digamos, solamente hay saludos. Ah, perfecto. Sí, Que estoy sin mis lentes ahora, veo letras. Entonces, queremos sí, agradecer a todos los jardines infantiles que están presentes ahí, estamos revisando todos los jardines que se reportan, y bueno, y también a todos los participantes ahora. sí, si me pongo los lentes los veo. De verdad que si me pongo los lentes los veo. Espera. Hola, buenas tardes. Hola. Infantiles durante un año estuvimos en época de vía remota en donde se nos juntaron los espacios, el trabajo ya no se separó de la casa, entonces fue bastante complejo determinar la organización que tiene que haber dentro de la casa con respecto a los horarios, a las labores, a las funciones, las recomendaciones que vienen desde afuera se agradecen en este caso de Francisco. Igual yo en el camino pensaba, yo decía, sí, efectivamente uno aprovechó la dinámica de ver crecer a sus hijos un año más entre todos. FAM se agradece, esta jornada ha sido bastante gratificante ahora en la tarde porque nos ha hecho mirarnos a nosotros primeros también. Yo también tengo un hijo adolescente de 17 años, tengo una hija de 11, entonces sé de lo que hablas cuando lo complejo que ha sido. Así que nada, yo a nombre del Jardín Infantil y Salacuna Semillas de Amor agradezco la oportunidad de haber participado en el encuentro de hoy. Gracias. Te agradecemos a ti el estar acá con nosotros y compartir tu experiencia y que esto les sirva a todos. Mira, quiero nombrar Jardín Infantil, Semillas de Amor, porque ahora tengo los lentes puestos, entonces con el lente ahí sí, sin lentes no veo nada. Semillas de Amor nuevamente se aparece. Jardín Infantil, Semillas de Amor nuevamente, Jardín Infantil, Pequeños Pasos, acá Vivi Sea, del Jardín Infantil también Pequeños Pasos, Salacuna Semillas de Amor, nuevamente Semillas de Amor, Pequeños Pasos. Parece que me moví mucho, ¿cierto, Francisco? ¿A dónde? ¿Aquí? Aucantúa. Jardín Infantil Intercultural. Así que agradecerles a todos. No sé si alguien más quiere compartir, digamos, algo ya finalizando este taller. Señora Adela, la veo ahí. Pero no quiere decir nada. Yo quisiera hacer una última reflexión sobre lo que dijo No, igual estuvo súper el taller, igual nos sirve para toda la familia, ya sean niños, adolescentes, y para los adultos igual, pues un gran apoyo, un gran aporte. Gracias.
Gracias, perfecto. Ahora sí. Mañún. Les decía que quisiera hacer una última reflexión sobre lo que planteó la señora Karen, si no me equivoco, del jardín que habló hace un ratito. Veo una pantalla con muchos nombres, entonces no recuerdo quién fue la persona que habló, pero efectivamente, haber estado quizás un año trabajando en la casa terminó siendo una tremenda oportunidad para conocer a los hijos, para verlos crecer desde su experiencia. Yo les voy a contar una experiencia, yo no soy papá, pero el estar metido tanto tiempo en esta dinámica, digamos, en este mundo, uno termina poniéndose obviamente en el lugar de los padres y termina siendo principalmente comprendiendo, digamos, todas las vivencias que se van pasando con todo esto. Y como decía anteriormente, efectivamente, se dio la oportunidad de estar quizás un año, ver crecer a los hijos, y si nos ponemos a pensar, ¿alguna vez habíamos estado tanto tiempo con nuestros hijos juntos? Porque en la vida normal muchas veces los niños se van a clase y nosotros nos vamos a trabajar y nos vemos a la hora, en la tarde cuando los vamos a buscar al colegio o cuando comemos en la tarde porque a lo mejor los cuidó el abuelo, la abuelita, lo pasamos a buscar después del trabajo. ¿Cuándo sería quizás la vez que más estuvimos con nuestros hijos? Y cuando recién empezó la pandemia, cuando recién empezamos a irnos a cuarentena, a confinarnos, yo recuerdo que siempre he pensado, si ahora si no aprovechamos esta oportunidad para cambiar ciertas cosas a nivel familiar y no cambiamos como a nivel de sociedad, con el desafío que nos está poniendo ahora la vida, digamos, el mundo, ¿cuál es el otro momento para quizás poder cambiar y poder darnos una mirada a nosotros mismos y dejar de lado un poco el egoísmo y ser más empáticos con las demás personas? Así que eso, muchas gracias por la atención de nuevo, muchas gracias por la participación de quienes estuvieron hoy día en la tarde y bueno, esperemos poder realizar alguna otra actividad más adelante. La señora Doris, que creo Está levantando la levantando manito. la manito. Sí, primero, bueno, felicitar la presentación, ¿cierto? Porque ha sido muy clara, muy específica y con todos los puntos que uno realmente necesita conocer. Lo otro, que es súper importante, los niños que están en clase online, me ha tocado ver que niños que se levantan en pijama, se ponen una chaqueta encima y se meten al computador. Qué importante es, como hablaban, de establecer las rutinas. Las rutinas no tienen por qué cambiar. Levantarse, lavarse los dientes, bañarse, vestirse, sentarse, desayunar y enseguida llegar a su clase normal. Yo creo que esa rutina no debería de cambiar. Y en muchos hogares se permite que los niños estén en pijama casi todo el día. Entonces, esa misma rutina también los puede dejar con la autoestima muy baja. ¿Cómo voy a andar con pijama todo el día? Voy a ir a clases de pijama. No, la rutina tendría que ser, según mi pensamiento, como que si usted sale de la casa y se va al colegio, mijito, bañado y todo, y la lavada de dientes y todas sus cosas. Y en la hora del recreo, porque también les dan recreo, yo supongo, durante la mañana, en la hora del recreo, si quiere sale afuera, si quiere tomarse un tecito, comerse una fruta, que sería lo ideal, ¿cierto? Pero no cambiar las rutinas en ese sentido. En ese sentido, como dice, las normas claras, y yo creo que tendríamos niños como que con el pensamiento que van al colegio igual. Esa parte. Y lo otro, establecer las rutinas, y eso es súper importante, y sobre todo en la tarde, en la noche. Nosotros en Ovejería, porque yo soy del Cefán Ovejería, hicimos unos tips para ordenar nuestro sueño, que no es solamente, por ejemplo, para los adultos mayores, no es solamente la utilización de fármacos. Hay muchas cosas que se pueden manejar con otra forma. Por ejemplo, usted hablaba lo del celular, ¿cierto? La señorita Oriana decía, ¿cómo me desconecto del celular hasta en la noche? No, uno puede dejar el celular un rato, no importa que suene los WhatsApp así. Contestaré mañana. Hay que dejar eso. Hay muchos problemas que atañen, digamos, al comportamiento de que uno tenga una tranquilidad para dormir. Lo primero es
el horario de acostarse, independientemente que se quede dormido ahora, al tiro, una hora después, pero que descanse el cuerpo. Se puede leer un poquito, a lo mejor no historietas de risa ni eso que te levante el ánimo, pero sí un libro que uno pueda leer, por ejemplo, como ciencia, como salud, que nunca está de más, y me viene el sueño. Es una de las grandes cosas para poder conciliar el sueño. Y no cenar tarde, evitar el consumo de cafeína, el té muy tarde también. Hay personas que cenan demasiado tarde y eso también reduce, viene a tener un sueño más pesado, o sea, dormirse más tarde, porque el cuerpo queda o el cerebro en actividad. Unas cositas así. Y eso, tomar tecitos de cascarita de naranja, de limoncito, para la tranquilidad después de tomar 11 cena, como bien dice, porque es muy tarde. Hay personas que cenan a las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Tampoco ayuda mucho a conciliar el sueño. Eso. Y muchas gracias por la invitación. Aprendí mucho. Muchas gracias, señora Dori. Es súper atingente lo que mencionaba recién. Hablaba de lo concreto sobre la alimentación. Pero usted fue Sí. más concreta todavía al abordar, digamos, el horario, digamos, sobre cuándo quizás podemos dejarlo de hacer o cuándo lo podemos hacer. El tema de la lectura, igual súper importante. Me parece súper interesante su concepto. Igual le agradezco su participación ahí, su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces de esta manera estamos finalizando este taller online. Agradecerte a ti, Francisco, el tiempo, la disposición para este taller, porque esto significó preparar la presentación también, entonces es tiempo adicional, así que, ¿qué les parece si le damos un aplauso? Pero aunque yo se los doy aquí a Francisco, entonces el micrófono silenciado, entonces obviamente no lo vamos a escuchar, pero acá un aplauso para Francisco. Contarles solamente la presentación, porque si no, se me va a olvidar, la próxima semana, el día lunes, se decretó feriado, para el día lunes 21, ya es, digamos, está ok, digamos, está decretado, está oficializado, el 21, lunes 21 es feriado. Por el Día de los Pueblos Originarios. Y en ese marco, el CESPAM quinto centenario va a celebrar Huachipantu, pero de una forma distinta, de una manera diferente. Hemos solicitado a la Mesa de Salud Intercultural que funciona acá en Osorno, que es la Mesa PESPI, del Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas, digamos, el poder izar la bandera mapuche-villicha acá en el CESPAM. Ojalá el día 23 de junio, porque las ñañas acá me decían idealmente es el 24, entonces nosotros lo haríamos el 23 en la tarde, el poder izar la bandera mapuche huilliche como un acto simbólico, digamos, y de respeto en cuanto a nuestro pueblo ancestral, como en este caso mapuche huilliche. Eso comentarle, digamos, porque no nos podemos obviamente reunir como lo hacíamos antes y hacer un Huachipantu acá en el CESPAM, en el patio, así lo hacíamos antes, venían los jardines infantiles, comíamos una sopa de pillitas también, con Pedro de Lunfo, me acuerdo, pero ahora queremos hacer, digamos, izar la bandera acá en acto de respeto y de, en este caso, de acto simbólico en cuanto a esa conmemoración de día igual. ¿A qué hora, Oriana? Mira, todavía no lo tenemos claro, pero sé que tendría que ser el día miércoles, 21-22, el día miércoles 23 se está planificando. Yo les cuento así, digamos, por adelantadito, digamos, para que igual lo sepan de que eso se está planificando acá en el CESPAM y que cuando lo planteamos a la mesa PESPI y lo planteamos a unas ñañitas que vinieron acá el día lunes de esta semana, me dicen primera vez que una institución nos dice que van a izar la bandera en una institución. Entonces ellas estaban muy contentas, digamos, que acá el CESPAM quinto centenario tuviera esa iniciativa.
Sí, así que eso quería contarles. Ahora sí, Francisco. No, Le no, toqué la era- pierna, Francisco, le toqué la pierna. Era más que nada para despedirnos nomás y contarle igual de que, bueno, esta fue la primera presentación, digamos, que hago frente a la comunidad desde mi incorporación al CEFAM, así que para mí igual fue una bonita partida y como les mencionaba, espero que más adelante podamos replicar, hacer otro tipo de actividades igual, y ojalá que igual en un futuro cercano también sea todo presencial, tener el contacto con las demás personas, ir conociendo a nuestra comunidad, igual eso es súper importante. Así que muchas gracias por la atención y cuídense, que es lo más importante. Muchas gracias a todos por su participación, su Chicas. asistencia. Nos vemos. Nos vemos. Que estén bien.